Jesús. Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para cada uno de ustedes. Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Hoy es viernes 11 de junio. Son las 4:57 de la madrugada aquí en Perú y estamos muy contentos de reiniciar una vez más, un día más, el estudio de la palabra de Dios, de la Biblia, a través de la lección de escuela sabática. Queridos amigos, cuando me reúno con ustedes cada madrugada, mi corazón se llena de alegría, se llena de fortaleza, tanto física como espiritual. Por lo tanto, es un privilegio contar con su presencia y en especial contar todos juntos con la presencia de Dios. Bienvenidos entonces a Lecciones que Transforman. Espero que el estudio de hoy siga fortaleciendo tu relación con nuestro Señor Jesús y podamos continuar amándolo de todo corazón. Un saludo para todos los que están presentes aquí en este momento, en vivo y en directo, y también saludos a aquellos que miran por repetido o en grabado este estudio. Un abrazo para cada uno de ustedes, un abrazo también para los que siempre dejan sus comentarios, saludándonos de diferentes lugares, no solo de Perú, aquí en la costa, en la sierra y en la selva, sino también de diferentes lugares de Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica y Europa. Gracias, gracias realmente a cada uno de ustedes. Los quiero mucho, ustedes son parte de mi familia, recuerden eso, ¿sí? La Biblia nos une a cada uno de nosotros en el Señor. Bendiciones entonces y bienvenidos una vez más a Lecciones que Transforman. Vamos a hacer una oración para iniciar el estudio de hoy. Gracias, oh Señor, porque tú has permitido una vez más que nos reunamos para estudiar tu palabra. Queremos, Señor, por favor, que tú puedas hacer el milagro en nuestra vida de transformación, el milagro de acercarnos más a ti. Porque el ser humano por naturaleza corre de ti, se aleja de ti, porque tiene la naturaleza pecaminosa que no le gusta tener relación contigo. Pero el Espíritu Santo, tú Señor, puedes hacer esa transformación, ese cambio, darnos una mente que le agrade estar en tu presencia. Haz ese milagro, Señor, en nosotros. Y también, oh Señor Jesús, te agradecemos una vez más por el sacrificio que tú has hecho en la cruz por nosotros y por el trabajo, el ministerio intercesor que realizas en este momento para que podamos mantener nuestra salvación hasta el final. Acompáñanos, Señor, en este estudio, ilumina nuestra mente, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, buen día a cada uno de ustedes. Gracias por su compañía una vez más. Un saludo para cada persona que nos está acompañando. Estoy viendo aquí los comentarios que nos están dejando. Qué bueno, qué maravilla de que ustedes puedan acompañarnos en el programa Lecciones que Transforman de hoy viernes 11 de junio. Muy bien amigos, vamos entonces a iniciar el repaso del estudio de esta semana.
que llevó por título El Santuario del Pacto. El Santuario del Pacto, un tema muy importante que nos ha introducido en el ministerio sumo sacerdotal de Jesús y nos ha introducido al santuario. El versículo de memoria, como lo llama la lección, o el versículo base de esta semana, del estudio de esta semana, está en Hebreos capítulo 9, versículo 15. Hebreos capítulo 9, versículo 15 dice: Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Este versículo está en la Nueva Versión Internacional, NBI. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. La mediación o el trabajo mediador de Jesús en el santuario, amigos, tiene un objetivo. Y el objetivo es que todos los que han aceptado a Jesús como su Salvador puedan recibir la herencia eterna prometida, o sea, la vida eterna, o sea, la tierra nueva con el cielo nuevo, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza. Esa es la herencia prometida, eterna. Y Cristo está cumpliendo un ministerio en el santuario para que ese objetivo se cumpla en nuestras vidas. Gloria a Dios por eso. Amén. Y bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús por los siglos de los siglos. Si queremos resumir el estudio de esta semana, podemos hacerlo a través de 3 preguntas. La primera pregunta sería: ¿por qué Dios quería que los israelitas construyeran un santuario? Hablaremos del santuario. La segunda pregunta: ¿qué nos enseña el santuario acerca de Cristo como nuestro sustituto? Esta pregunta aprenderemos, amigos, hermanos, de qué manera el Señor nos sustituyó, nos reemplazó en la paga del pecado. Y en tercer lugar, la tercera pregunta que responderemos en el repaso del estudio de esta semana es: ¿qué hace Jesús en el cielo como nuestro representante en la actualidad? Comencemos respondiendo la primera pregunta. ¿Por qué Dios quería que los israelitas construyeran un santuario? Éxodo capítulo 25, versículo 8 dice: Me harán un santuario, es la orden de Dios hacia Moisés y luego hacia el pueblo. Me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Entonces, ¿por qué Dios quería que se construyera un santuario aquí en esta tierra? Para que Él habitase con su pueblo. Lo que Dios quería es estar lo más cerca posible, no solo de manera espiritual, sino también física con sus hijos, con su pueblo. Queridos amigos, yo quiero decirles en esta hora que no hay nada más importante en el pensamiento o en la mente de Dios que estar al lado de su pueblo, de sus hijos. Él se muere por estar al lado de nosotros. Él desea inmensamente ya que le podamos ver cara a cara, de que lo podamos tocar. Él anhela eso. Lo más que quiere Dios, mi querido amigo, amiga que estás aquí escuchándome, es tocar tu rostro, es acariciar tu cabello, es abrazarte, es caminar de la mano contigo por esas calles que parecen de oro. Amigos queridos, Dios lo que más desea es tenerte en sus brazos. Por eso encontramos aquí este texto en el Antiguo Testamento, al inicio de la Biblia, que dice: yo quiero habitar con ustedes. Yo quiero estar al lado de ustedes, lo más cerquita posible. Por eso quiero que me hagan un santuario. Fíjate lo que dice Levítico capítulo 20, Levítico
26, versículos 11 al 12. Dice, y pondré mi morada en medio de vosotros. Es decir, lo que Dios quiere es morar entre nosotros. Dios quiere morar entre tu familia. Dios quiere morar entre tu matrimonio. Dios quiere morar entre tu trabajo, tu estudio. Dios quiere morar en medio de tu vida. Por eso dice, pondré mi morada en medio de vosotros. Mi alma no os abominará. Abominará significa no rechazará, no los despreciará. Amigos queridos, esto es realmente una bendición. En medio de un mundo malo, en un mundo que nos rechaza, en un mundo que nos maltrata, en medio de un mundo que quiere solo lo malo de nosotros o quiere hacernos daño, viene Dios y nos dice, yo no voy a hacer eso. Yo no los voy a abominar, no los voy a rechazar, no los voy a despreciar. No importa en qué condición esté tu vida, yo quiero estar a tu lado para cambiar esa circunstancia, para hacerte mejor persona, para que vivas feliz, para que tenga sentido tu vida. Yo no te voy a abominar, yo no te voy a despreciar, más bien al contrario, yo quiero andar entre tu existencia. Yo quiero andar contigo porque dice, andaré entre vosotros. Quiero ser parte de tu vida. Quiero ser parte de tus planes. Quiero ser parte de tus sueños. Porque conmigo tus sueños serán realidad. Seré vuestro Dios. Vosotros seréis mi pueblo. Hermoso versículo, amigos. Dios, por eso yo dije hace un momento, Dios quiere, como nada, como nadie, quiere ser parte de nuestra vida. Seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Por eso, 1 de Juan capítulo 3, versículo 1 dice, miren qué gran amor el Señor ha mostrado hacia nosotros, que nos ha llamado hijos suyos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Ese es un privilegio, amigos, y eso es una muestra de un Dios que quiere tener una relación con nosotros, una relación especial. Por eso en Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice, yo te he amado con amor eterno. Por eso te sigo tratando con bondad. Leo este texto en la versión Dios habla hoy. Dice, con amor eterno yo te he amado. Por eso te sigo tratando con bondad. Amigos, la base del relacionamiento que Dios quiere tener con nosotros cada día es el amor, un amor eterno. El hecho de que nosotros estemos vivos en este momento es la muestra de ese amor eterno que tiene Dios hacia nosotros. Fíjese, amor eterno. ¿Qué es amor eterno? Que nunca se acaba. Está constantemente allí a nuestro lado, cada minuto, cada segundo, cada semana, cada mes, cada año, cada momento de nuestra vida. El Señor está tratándonos con bondad porque nos ama y por eso quiere estar cerca de nosotros. Por eso quiere relacionarse, porque separados de Él, nosotros estamos destruidos. Separados de Él, nada podemos hacer, dice la Biblia. Por eso quiere estar cerca de nosotros. Por eso nos hace la invitación a cada instante que nos acerquemos a Él. Isaías capítulo 1, versículo 18. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, vengan ahora, vengan ahora. Fíjese, aquí Dios está llamándonos, vengan, acérquense a mí. ¿Y por qué nos dice acérquense a mí? Porque Él se acerca a nosotros, pero nosotros nos corremos. Él viene a nuestro lado, pero nosotros muchas veces nos alejamos. Por eso Él nos llama con amor y dice, no te corras. Ven a mí, acércate a mí, yo me estoy acercando a ti. No te corras.
Vamos a resolver este asunto. ¿Y qué asunto? Tu problema. Vamos a resolver tu crisis. Vamos a resolver tus dificultades. Vamos a resolver ese mal carácter que tienes. Vamos a resolver esa confusión, ese vacío que tienes en tu vida. Vamos a resolver eso. Yo lo voy a hacer, dice el Señor. Y si tú sigues leyendo el versículo 18 de Isaías capítulo 1, te vas a dar cuenta lo que quiere hacer contigo Dios. Él quiere transformar tu existencia. Él quiere transformar tu ambiente. Él quiere darte lo mejor, amigo, amiga. ¡Qué maravilloso Dios! Ese es el Dios, amigos, del pacto. Ese es el Dios que está siempre a nuestro lado. Maravilloso, ¿no? Entonces, Isaías, en realidad este es Oseas capítulo 11, versículo 1. Yo no cambié el texto aquí porque sigue con Isaías 1, pero en realidad es Oseas capítulo 11, versículo 1 que dice, Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Te das cuenta? Un Dios que está llamando, un Dios que está interesado de que estemos cerca de Él. Por eso Él nos trata como hijos. Él nos considera sus hijos, porque Él es nuestro Padre. Sin embargo, el ser humano, con su naturaleza pecaminosa, el texto dice que cuanto más Dios nos llamaba, más nos alejábamos. Por eso es que Él nos llama. No nos llama de lejos Él, sino de cerca, siempre corriendo detrás de nosotros, queriendo tener una relación íntima con nosotros. Entonces, la pregunta era, ¿por qué Dios quería que los israelitas construyeran un santuario? Porque deseaba estar cerca de su pueblo, porque quería relacionarse más tangiblemente con su pueblo. Quería que su pueblo lo vea. Por eso, en la noche, Dios se manifestaba a través del santuario con un fuego, con una luz que alumbraba todo el campamento. Y en el día a través de una nube. Eso es lo que quería Dios. El pueblo sienta la seguridad de su presencia. Pero también Dios quería que los israelitas construyeran un santuario porque quería enseñarles acerca del plan de salvación. Ojo con esto. Y esto nos introduce a la segunda parte, a la segunda pregunta del repaso de la lección de esta semana. Enseñar no solo a su pueblo, sino a través de su pueblo al mundo entero el plan de salvación. Sí, cómo el ser humano sería salvo. Eso es lo que Dios quería. Por eso les dijo, construyan un santuario. Entonces la pregunta segunda que vamos a contestar hoy es, ¿qué nos enseña el santuario acerca de Cristo como nuestro sustituto? Y yo voy a hacer un alto aquí para pedirte que por favor, si todavía no has compartido el estudio de hoy, este video, esta transmisión, lo hagas en este momento. Te pido de todo corazón que puedas compartir. Date un segundo para hacer un clic y compartir a tus amigos, a tus familiares, a los miembros de tu iglesia, a los miembros de tu grupo pequeño. A donde tú desees, comparte este video, comparte este estudio. No te quedes, por favor, con la enseñanza bíblica. Hay muchos que necesitan también recibir esta enseñanza. ¿Sí? Cierro paréntesis y continuamos con el estudio. La segunda pregunta que vamos a responder en el repaso de la lección de hoy es, ¿qué nos enseña el santuario acerca de Cristo como nuestro sustituto? Y ponga mucha atención, por favor, porque voy a ser lo más gráfico posible para responder esta pregunta. Mire, por favor, en la pantalla. Vamos a comenzar nuevamente leyendo acerca del santuario. Éxodo capítulo 25, versículo 8 y Levítico capítulo 26, versículo 11 al 12. Dice,
me harán un santuario y pondré mi morada en medio de vosotros. Aquí se nos habla del santuario. Cuando hablamos de santuario, amigos, necesitamos entender que hay tres términos en la Biblia que están relacionados con este tema. Tres términos similares: santuario, tabernáculo y templo. ¿Ya? Estos tres términos hablan de lo mismo: la morada de Dios. Santuario, tabernáculo y templo. Cuando Dios dice a su pueblo, yo quiero morar con ustedes, Él menciona el santuario, el tabernáculo y el templo a través o como medio de su morada. ¿Ya? Santuario, tabernáculo y templo. Tres términos similares. Hablan de lo mismo entonces. La Biblia también habla de dos santuarios, de dos tabernáculos, de dos templos, básicamente. El santuario celestial y el santuario terrenal. Y usted puede ver allí los textos bíblicos donde se mencionan el santuario celestial y el santuario terrenal. Entonces no se olvide eso, ¿sí? Hay dos santuarios que habla la Biblia: santuario celestial y santuario terrenal. Y recuerde que cuando hablamos de santuario, hablamos de tabernáculo, hablamos de templo. Es lo mismo. Refiriéndonos al santuario terrenal, el santuario terrenal que construyó Moisés junto con los israelitas medía un largo de 45 metros, un ancho de 22.5 metros aproximadamente. ¿Sí? Ahora, el santuario terrenal estaba conformado por tres ambientes, tres partes. Estaba el patio o atrio, también que menciona la Biblia en los lenguajes o en las traducciones literales o más antiguas, atrio, pero en las versiones modernas lo traduce como patio. Luego estaba la carpa, el santuario en sí, y estaba dividido en dos partes esa carpa por dentro. El primer departamento o el primer espacio se le llamaba lugar santo y el segundo lugar santísimo. Y vamos a leer el texto bíblico de Hebreos capítulo 9, versículos 1 al 5, para que nos muestre qué cosas había en el santuario o dentro del santuario. Dice, Hebreos capítulo 9, versículos 1 al 5. En efecto, se habilitó un tabernáculo. Recuerda que tabernáculo, templo y santuario son lo mismo. Se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, ojo, su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro. ¿Qué estaban en el lugar santo? El candelabro, la mesa y los panes consagrados. Y sigue diciendo el texto: tras la segunda cortina, o sea, el segundo ambiente, estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca pacto estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Amigos, para comprender mejor, vamos a ver la imagen aquí. Primero, en el patio, el atrio, estaban dos muebles, ¿sí? Uno de ellos se llamaba, en el santuario terrenal, la fuente de bronce, donde se vertía agua. En esta fuente de bronce, el sacerdote iniciaba su ministerio, porque venía y se lavaba primero como símbolo de purificación, se lavaba las manos, los pies, para iniciar su ministerio.
Después de lavarse, venía hacia el altar del holocausto a realizar el sacrificio. Y hablaremos de eso. En el lugar santo, al ingresar al lado derecho, estaba la mesa de los panes de la proposición, los panes consagrados, que representaban al pueblo, porque habían 12 panes para las 12 tribus, el alimento del pueblo. Pero también recuerden que todo el santuario simbolizaba a Jesús. Esa fuente de bronce simbolizaba a Jesús. Eso ya estudiamos, no vamos a entrar en detalle, estudiamos detalladamente esta semana. Usted puede ver el video que quedó grabado allí del estudio del día domingo, lunes. Entonces, el altar del holocausto también simboliza a Jesús. Estos panes también simbolizan a Jesús. También frente a la mesa de los panes de la proposición estaba el candelabro o la lámpara que alumbraba todo el santuario, especialmente el primer departamento, llamado lugar santo. El candelabro tenía 7 brazos, ¿ya? Era una lámpara con 7 brazos y en cada brazo había un mechón que se encendía. Y eh, entre ellos, entre el candelabro y la mesa de los panes de la proposición, frente a la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, estaba el altar del incienso. Ese altar del incienso era encendido con el carbón que estaba en el altar del holocausto. Caían de allí y metían al altar del incienso y ese carbón era mezclado justamente con incienso para que el humo se esparza en el lugar santo, pase hasta el lugar santísimo, porque la cortina no chocaba con el techo, sino había una abertura allí que daba espacio para el lugar santísimo. Y por allí ingresaba el humo también hacia el lugar santísimo. Este altar del incienso también representaba a Jesús, ¿sí? Cuyas oraciones del pueblo terminaban en el nombre de Jesús. Ahora, en el lugar santísimo estaba el mueble más importante del santuario, llamado el Arca del Pacto. El Arca del Pacto. Y como ya nos dijo Hebreos capítulo 9, ahí Pablo explicándonos de lo que se trata todos estos muebles y todo el santuario, de forma general, dentro de este Arca del Pacto o de esta caja cubierta de oro, estaban las tablas de los 10 mandamientos de piedra, las tablas de piedra, escrito por el propio dedo de Dios que le dio a Moisés en el monte Sinaí. Estaba también un envase de oro y dentro de este envase estaba una porción de maná, o símbolo del sustento que Dios estaba dando o había dado a su pueblo en el desierto. Y estaba la vara que floreció, la vara de Aarón. Entonces, estos son los muebles que existían dentro del santuario. ¿Está bien? Ahora, Hebreos capítulo 9, versículos 6 al 7 dice: así dispuestas todas estas cosas que hemos visto hace un momento, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Amigos, fíjese lo que dice Pablo aquí. Los sacerdotes entran continuamente, significa diariamente, en la primera parte. ¿Cómo se llamaba la primera parte? El lugar santo. Pero en la segunda parte, llamado lugar santísimo, entra únicamente el sumo sacerdote, y solo una vez al año, provisto siempre de sangre. ¿Por qué la sangre? Porque recuerda, esta semana hemos aprendido que la sangre era importante para la remisión de pecados, para el perdón de pecados. La sangre representaba la vida, y con vida se tenía que pagar el precio del pecado.
con la vida. ¿Sí? Entonces, dice aquí, en la segunda parte, lugar santísimo, entra únicamente el sumo sacerdote, solamente una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo. Esto es interesante, amigos, porque en el antiguo pacto el sacerdote era un ser humano y como ser humano era pecador y tenía también, aunque era sumo sacerdote, pero como era un ser humano pecaminoso, tenía que presentar ofrenda para él mismo también, para que Dios perdone su vida y la de su familia, por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Entonces, resumimos lo que nos acaba de contar Pablo. En el santuario habían dos personajes que se dedicaban a ministrar por el pueblo. Uno, sacerdote, que trabajaba todos los días en el primer departamento del santuario, que era llamado lugar santo, y el sumo sacerdote, que trabajaba una vez al año en el lugar santísimo, en el segundo departamento. Ahora, el ritual diario consistía en lo siguiente, que era encargado el sacerdote, no el sumo sacerdote. Recuerda que el sumo sacerdote solo ministraba una vez al año, pero el sacerdote lo hacía todos los días, ¿ya? Porque ofrecía una ofrenda de 2 corderos en el altar del holocausto, en la mañana y en la tarde, 9 de la mañana, 3 de la tarde. Luego mantenía encendidas las lámparas del candelabro. Luego cambiaba los panes de la proposición cada sábado, cada 7 días. Y ofrendaba o encendía también incienso. Estas cosas realizaba todos los días el sacerdote, aparte de recibir las ofrendas del pueblo. ¿Ya? Entonces, al realizar estas actividades, lo que estaba haciendo simbólicamente el sacerdote en estos rituales diarios era una obra o un ministerio de expiación. Significa de perdón, de justificación, por medio de la sangre que se derramaba diariamente, tanto de mañana como de la tarde. Estaba haciendo un ministerio de intercesión a través del humo del incienso, porque la Biblia dice que este humo representaba las oraciones del pueblo. También estaba haciendo un ministerio de vida física y espiritual a través de los panes de la proposición, porque estos panes simbolizaban el alimento que Dios daba a su pueblo para sostenerlos con vida física y espiritual. Porque recuerden que esos panes no solo simbolizaban el alimento físico, sino espiritual, que era Cristo. Luego también, todo el trabajo, el ritual diario que hacía el sacerdote, simbolizaba un trabajo de luz, de sabiduría, a través de las 7 lámparas del candelabro. ¿Está bien? Entonces, era un trabajo muy importante lo que hacía el sacerdote en el santuario. El sumo sacerdote, una vez al año ministraba, y era una obra de juicio, era una obra de expiación, de perdón, de arreglo de cuentas. Todos los pecados que se habían acumulado simbólicamente dentro del santuario que el sacerdote traía. ¿Por qué? Porque el sacerdote, amigos, cuando ingresaba al lugar santo, ingresaba no con manos vacías, sino con sangre. La sangre que se había sacrificado o del animal que se había sacrificado en el altar del holocausto. Y esa sangre, el sacerdote, no el sumo sacerdote, el sacerdote esparcía 7 veces en la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Lo esparcía, ¿sí? Y esa sangre quedaba pegada en la cortina. Entonces, esa sangre que simbolizaban los pecados confesados por el pueblo y también por el sacerdote, se quedaban pegados dentro del santuario. Entonces se tenía que hacer una obra de purificación. Y esa obra de purificación estaba a cargo del sumo sacerdote.
Una vez al año se purificaba el santuario. Y eso tenía una fecha. La Biblia dice que era el día 10 o el 10º día del séptimo mes. El séptimo mes en el calendario judío es el mes Tisri o Tishri. Era una fiesta anual de purificación del sacerdote, del pueblo y del santuario. Eso es lo que se purificaba. El santuario había sido contaminado por los pecados transferidos durante todo el año a través de la obra y el ministerio del sacerdote mediante la sangre que ingresaba y era esparcida en la cortina del santuario. Entonces se tenía que hacer un trabajo de purificación de los registros de pecados. ¿Está bien? ¿Sí? Una vez al año. Ahora, habían ofrendas, amigos, ofrendas que se ofrecían en el santuario. Si tú lees Levítico capítulo 1 hasta el capítulo 7, usted encontrará las ofrendas que se presentaban en el santuario. Pero estas ofrendas eran especiales, no eran cualquier cosa, eran ofrendas sin defecto. Estábamos hablando de toros, ovejas o cabras, tórtola o pichón de paloma, harina de buena calidad, tortas cocidas sin levadura. Amigos, y Dios pensó para todos, para los que tenían posesiones, muchas cosas, muchos animales, y para los que no tenían. Por eso los más pobres traían una tórtola, es decir, una palomita, un pichón, o harina, o una torta preparada con mucho cariño pero sin levadura. Eso era lo que los pobres, los que no tenían toros, no tenían ovejas, cabras, traían. Así que nadie estaba libre de traer una ofrenda, nadie estaba justificado. Todos tenían la oportunidad de perdón. Nadie podía decir yo no puedo ser perdonado porque no tengo un cordero, una cabra, un toro que presentar. Dios dijo, no hay problema, tráeme un pichoncito de paloma, una tórtola. ¿No tienes eso? ¿No puedes conseguir eso? Tráeme harina de buena calidad o tortas cocidas sin levadura. Todos tenían oportunidad entonces de ofrendar ante el Señor en el santuario. Pero hay algo interesante aquí, que las ofrendas eran sin defecto, tenían que ser perfectas, porque recuerden que todas estas ofrendas que se presentaban en el santuario representaban ¿a quién? A Cristo. Cristo que era la ofrenda sin defecto de parte de Dios. ¿Y cómo era el proceso, amigos? El proceso era de la siguiente manera. Cuando un israelita pecaba o era consciente de que había realizado un acto pecaminoso, él tomaba de acuerdo a sus posibilidades, como ya hemos visto, de acuerdo a sus posibilidades. Si tenía toros, traía un toro. Si tenía ovejas, traía una oveja. Si tenía una palomita, un pichón de paloma, o una tórtola, lo traía. O harina, lo que sea, según estipulado por Dios, traía dentro del santuario para hacer remisión de pecado, para que el Señor perdone el pecado que haya cometido. Usted ve aquí en la plantilla, por ejemplo, en su pantalla, usted puede ver dos ejemplos de pecado y dos ejemplos abajo de remisión de pecado. Por ejemplo, vemos a un hombre aquí que en el mercado hizo una trampa, una trafa, una estafa, ¿no? a los compradores. El peso fue falto, engañó. Y también al otro lado vemos cómo trata mal a su esposa. Son ejemplos de pecado, ¿no? Hay muchos más. Entonces, el pecador traía un cordero en este caso y lo presentaba ante el sacerdote. Recuerden que el sacerdote realizaba el ritual diario. Traía ante el sacerdote y le decía, sacerdote, quiero yo presentar esta ofrenda porque he cometido actos pecaminosos. Adrede, a propósito, quiero que el Señor me perdone. Esta oveja, amigos, era sacrificada, pero antes de ser sacrificado, ¿qué hacía el israelita? Se arrodillaba y ponía sus manos
sobre la cabeza del cordero y comenzaba a confesar sus pecados. Confesaba todo lo que había hecho. En este caso, que robó en el mercado a sus compradores, que lastimó, golpeó, insultó a su esposa. Son ejemplos que yo estoy poniendo aquí, ¿no? En la pantalla. Entonces, eso es lo que confesaba simbólicamente pasaba o transfería esos pecados al animalito que iba a ser sacrificado. Después que confesaba estos pecados, el sacerdote le daba un cuchillo al pecador para que él mismo, el mismo pecador, corte el cuello del cordero o del animal que había traído y derrame su sangre. El sacerdote recibía esa sangre en un envase, ¿sí? Y entonces comenzaban el sacrificio. El, el hombre pecador, regresaba a su casa con la confianza de que iba a ser perdonado a través de este rito. Entonces la obra ya era del sacerdote. Partir allí el animal, ponerlo encima del altar y la sangre, una parte derramarla alrededor del altar del holocausto, donde se ponía el animal para quemarlo, y el resto de la sangre era introducido hacia el santuario. Y como ya le dije hace un momento, esa sangre, con el pecado, los pecados del israelita que había confesado, porque simbólicamente, todo esto es simbólico, amigos, ¿ah? Simbólicamente, esos pecados habían ido al animal y su sangre se había contaminado con esos pecados. Entonces, esa sangre contaminada con el pecado era introducido al santuario y en la cortina era esparcido 7 veces, ¿no? Y en cada esquina que tenía el altar del incienso, el sacerdote también manchaba esas esquinas con sangre, con la sangre de los corderos. Entonces, amigos, esto es lo que se hacía diariamente. Pero recuerda que esto simbolizaba a Jesús. Todo eso era una sombra. En el antiguo pacto todo era símbolo, todo era representación. Y entonces esto se iba a cumplir en el futuro con Jesús. Todos estos animales, estas ofrendas que hemos visto, representaban al sacrificio de Jesucristo. Por lo tanto, estos actos eran un acto de fe, de fe. El israelita ponía su fe en ese animal que simbolizaba, ojo, que simbolizaba a Jesucristo que moriría en sacrificio para el perdón de los pecados del mundo. Por eso encontramos en Isaías capítulo 53 esta verdad, ¿no? Que así iba a suceder, así como se hacía en el santuario terrenal, sucedería con Jesús. Mira lo que dice Isaías capítulo 53, versículos 4 al 12. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades, hablando de enfermedades espirituales. Soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero, fíjese cómo aparece la imagen de cordero acá. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Y eso, amigos, es lo que se hacía en el santuario terrenal. El israelita traía a un cordero, una oveja al matadero. Claro, ante el altar del holocausto, donde iba a ser quemado, ¿sí? Y los corderos no abren su boca. Los corderos no gritan, no son escandalosos cuando los matan. Y es triste ver una imagen de un cordero siendo matado. Pero aquí Isaías toma esa imagen para llevarnos a Cristo y decir que así iba a ser Cristo sacrificado. Y termina diciendo Isaías 53, 4 al 12, como Él ofreció su vida en expiación. ¿Qué es expiación? Perdón, ¿no? Salvación.
verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Así que amigos, esto, lo que se hacía en el santuario terrenal, era lo que representaba la muerte de Jesús. Gálatas capítulo 1, versículo 4 dice, mira lo que dice Gálatas 1:4. Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Fíjese, el texto dice, Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados. Esto significa que Dios se dio voluntariamente, se ofreció voluntariamente, no como esos corderitos que eran llevados sin saber que los iban a matar. Jesús, al contrario, era el cordero, pero Él se ofreció. No tenían que llevarlo, no tenían que obligarlo para venir a morir a este mundo. Él se ofreció a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos, amigos, de la muerte eterna. Primera de Pedro 2:24 dice, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas somos sanados. ¿Se dio cuenta, amigo? Eso es lo que se hacía en el lugar santo todos los días. Y eso es lo que hizo Jesús, amigos. Jesús cumplió ese acto que se realizaba en el lugar santo, en el lugar todos los días, cumplió con su muerte. La muerte fue el cumplimiento del ministerio sacerdotal que se hacía diariamente en el santuario. Pero había otro acto, hemos dicho, ¿no? ¿Y cuál es el ministerio que se hacía una vez al año? Era el ministerio sumo sacerdotal. Eso significa, amigos, que la obra de Cristo no quedaría en la cruz. La cruz solamente es una parte, pero Jesús no se quedó en la cruz clavado o en la tumba muerto. Él resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Ascendió al cielo, hermanos, amigos, para ingresar al santuario celestial. Recuerde que yo le dije que hay dos santuarios, uno terrenal y uno celestial. El terrenal fue hecho siguiendo el modelo del celestial. Eso también habla la Biblia, porque Dios le dijo, tú tienes que hacer exactamente como yo te mostré en el monte acerca del santuario celestial. Entonces el santuario celestial también tiene un lugar santo y un lugar santísimo. Y Jesús cuando resucitó, ingresó primero al lugar, después de su sacrificio. Recuerden que el sacrificio, ¿dónde se realizaba? En el patio, ¿sí? En el patio. Allí estaba el altar del holocausto. Y este patio, amigos, simboliza el mundo donde Jesús vino. Ese altar del holocausto significa la cruz donde Jesús murió. Esa agua, esa fuente de bronce donde el sacerdote se lavaba, recuerda, en el patio, simboliza el bautismo de Jesús. Por lo tanto, su ministerio comenzó Jesús entrando en las aguas bautismales cuando Juan el Bautista lo bautizó. Así también en el santuario terrenal, el sacerdote iniciaba su ministerio lavándose y luego iba hacia el altar del holocausto. También con Jesús pasó lo mismo. Jesús se bautizó, cumplió su ministerio y se fue al altar del holocausto, es decir, a la cruz. Pero repito, eso pasó y no quedó allí, sino ingresa el sacerdote hacia el lugar santo. Así también Jesús, después de morir en la cruz, en el altar del holocausto, ingresó al lugar santo del santuario celestial. ¿Ya? Pero la Biblia nos enseña claramente que en el lugar santo Él realizó un trabajo. ¿Cuál fue el trabajo? De entregar a sus discípulos en esta tierra, entregar el poder del Espíritu Santo. Y eso se cumplió cuando pasó el Pentecostés, cuando todos los discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo para predicar.
como lenguas de fuego. Por eso los discípulos comenzaron a predicar con poder, sin miedo, haciendo milagros y prodigios y hablando en diferentes idiomas. Esa fue la obra que hizo Jesús en el lugar santo. Pero llegada la fecha, Jesús tenía que pasar al lugar santísimo ahora. Así como pasaba el, el sumo sacerdote una vez por año. Eso es lo que nos enseña la Biblia. ¿Cuándo inició Jesús su ministerio sumo sacerdotal? Yo ya te dije cuándo inició su ministerio sacerdotal, ¿no? Cuando ascendió al cielo, ingresó allí y cuando derramó el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo con mucha manifestación a sus discípulos. Ahí inició su ministerio sacerdotal. Pero sumo sacerdotal, ¿cuándo? Daniel capítulo 8 y capítulo 9 nos hablan de eso, de ese inicio. No lo voy a ver ahora con ustedes porque esto es un tema muy amplio, muy amplio. Pero le digo a usted para que usted continúe estudiando. El inicio del ministerio sumo sacerdotal de Jesús en el santuario, en el lugar santísimo, nos habla Daniel capítulo 8 y capítulo 9. Esto nos habla específicamente la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Daniel capítulo 8, versículo 14 dice, hasta que hayan pasado 2300 tardes y mañanas, después de eso el santuario será purificado. Amigos, yo les presento aquí un cuadro. Es un cuadro general, pero que cuando uno lo estudia de manera detallada es extraordinario, es espectacular. Nosotros vemos aquí, hermanos, una imagen de los 2300 años que según la Biblia comenzaron el año 457 a.C. y llegó hasta el año 1844, específicamente el 22 de octubre. Y escucha bien esto, en el calendario judío, el 22 de octubre es el 10º día del 7º mes. Así es, exactamente como se cumplía en el santuario terrenal, se cumplió en el santuario celestial. El 10º día del 7º mes es 22 de octubre de 1844. Son los 2300 años. La Biblia dice que después de esos 2300 años empezaría la purificación del santuario celestial, ya no terrenal, porque el terrenal terminó cuando acabó la peregrinación en el desierto. Pero está hablando del santuario celestial. El cumplimiento entonces, amigos, de la purificación del santuario a través de la obra de Jesús como sumo sacerdote comenzó el 22 de octubre de 1844. Allí, amigos, ilustra la obra de Cristo en favor del pecador, una obra de intercesión. El sacrificio de Cristo fue completo, claro, pero los registros de los pecados permanecen en el santuario y Jesús tiene que hacer una purificación de esos pecados. Una obra de intercesión, una obra de juzgamiento, una obra de arreglo de cuentas. Y cuando Jesús termine esta obra de juicio, Él vendrá por segunda vez. Así que en este momento, ¿dónde está Jesús haciendo su obra? ¿Dónde está? En el santuario celestial, específicamente en el lugar santísimo. Desde 1844, Él está haciendo una obra de juzgamiento, de arreglo de cuentas. Por eso, queridos amigos, queridos hermanos, nosotros deberíamos estar en este momento consagrándonos. Así como la orden fue de Dios allá en el santuario terrenal, cuando le dijo, todos tienen que estar en este día reposando, en el día de la purificación, el 10º día del 7º mes. Todos tienen que estar reposando, todos tienen que estar consagrándose, ayunando, haciendo oraciones para mí, porque se está purificando el santuario. Así también ahora, hermanos, es un día profético.
Estamos viviendo el día de la expiación, el día del perdón, el día de la justificación, el día del juicio investigador. Estamos viviendo ahora. Jesús está en este momento purificando el santuario en el lugar santísimo. Y nosotros, su pueblo, en este mundo, deberíamos estar consagrándonos, no viviendo una vida relajada, no, sino consagrándonos. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Hagamos eso. Entonces, hemos visto, así en forma general y rápida, que Jesús cumplió las cosas que se hacían en el antiguo pacto en el santuario terrenal. Cumplió. Él hizo un ministerio sacerdotal cuando ascendió al cielo después de resucitar hasta 1844, 22 de octubre, porque pasó de allí al lugar santísimo como sumo sacerdote para realizar un juicio. ¿Está bien? Entonces, amigos, hemos respondido hasta aquí dos preguntas. Dos preguntas. La primera pregunta, ¿por qué Dios quería que los israelitas construyeran un santuario? Ya respondimos esa pregunta. La segunda pregunta que acabamos de responder es, ¿qué nos enseña el santuario acerca de Cristo como nuestro sustituto? Ya hemos visto qué nos enseñó, ¿no? Por eso Jesús dijo, construyan un santuario. No solo para estar cerca de ustedes, sino para enseñarles cómo será el plan de salvación, cómo Cristo los salvará. Y la tercera pregunta que tenemos que contestar en el repaso de hoy es, ¿qué hace Jesús en el cielo como nuestro representante? Aunque ya les mencioné un poquito acerca de esto, pero vamos a ver ahora. Hebreos capítulo 9, versículo 24. ¿Qué hace Jesús en el lugar santísimo como nuestro representante? Dice Hebreos 9, 24. Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres. No ese santuario hecho por Moisés y los israelitas. A ese santuario no ingresó Cristo. Cristo ingresó al santuario verdadero. Fíjese lo que dice. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Pero si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor. En otras versiones dice un abogado, que es Jesucristo y Él es justo. Amigos, en el cielo, en el lugar santísimo del santuario, lo que Jesús está haciendo, como decía Hebreos 9:24, es presentarse ante el Padre por nosotros. Y se presenta como nuestro defensor, como nuestro abogado. Cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros caemos en rebeldía, pero nos arrepentimos y confesamos esos pecados, Jesús en el lugar santísimo va ante el Padre a defendernos, muestra sus manos laceradas, su cuerpo lacerado, sus señales, sus cicatrices, que sufrió en este mundo por nosotros, y le dice al Padre, Padre, perdónale a Juan Carlos, perdónale a Mira, perdónale a Andrés, perdónale a Verónica, perdónale a Elizabeth, perdona a mis hijos que están confesando sus pecados, y perdónalos no porque ellos merecen ser perdonados, sino porque yo morí por ellos. Yo entregué mi vida por ellos, yo derramé mi sangre por ellos, perdónalos por favor. Y el Padre, por Jesús nos perdona, hermanos. Eso es gracia. Eso es lo que Jesús hace por nosotros. Nos defiende cada vez que nosotros nos acercamos a Él confesando nuestros pecados. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué aquí se le llama a Jesucristo hombre? Porque Él, siendo Dios, no escatimó nada para venir a este mundo dejando el trono, dejando el cielo. Se hizo hombre
Por eso es Jesucristo hombre, pero también es Dios. Por eso dice, hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Y quién es ese Dios y mediador? Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por nosotros. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Amigos queridos, hermanos, entonces Jesús es, ¿qué es? Nuestro abogado, nuestro defensor, pero también es nuestro mediador entre Dios y nosotros. Por Él nosotros no somos consumidos. Por Él, por Jesucristo, el Padre no nos destruye como pecaminosos. Por Él, porque Jesús entregó su vida por nosotros, para que nosotros no muramos, Él murió. Qué maravilloso, qué extraordinario es esto, amigos. Por tanto, dice Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué significa esto, amigos? Por lo tanto, no nos desanimemos, sigamos adelante en la vida cristiana. Es verdad que no es fácil la vida cristiana, pero continuemos adelante. No importa si caemos, no importa si pecamos, pero levantémonos, confesemos, arrepintámonos. Ten seguridad de que Dios, Jesucristo, va a tomar ese arrepentimiento, va a tomar esa confesión, lo va a presentar ante el Padre y Él va a decir, perdona a mi hijo, perdona a mi hija, Padre. Por favor, yo morí por él, por lo tanto perdónalo. Y el Padre va a perdonar por amor a su Hijo a todos nosotros. Sí, amigos, no nos desanimemos. No, por favor, no retengamos nuestra profesión. O perdón, no descuidemos nuestra profesión. Retengámoslo más bien. Tomémonos allí. Consagrémonos siempre. Seamos cristianos correctos. Hebreos capítulo 4 sigue diciendo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Amigos, tenemos un sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, de nuestras caídas. Él se compadece. ¿Por qué? Porque Él vivió como nosotros. Él estuvo aquí en esta tierra. Él nos entiende, nos comprende, sabe lo que es tentación. Él conoce todo eso. Dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no cayó en pecado. Fue tentado, pero Él no cayó. Por eso Jesucristo es nuestro fiel representante. Por eso Jesucristo es nuestro Salvador. Porque Él no fue como Adán, que cayó en el pecado. Él es el segundo Adán, que fue tentado, pero no cayó. Fue obediente hasta el final. Qué maravilloso, gloria a Dios por eso. Por eso se nos aconseja y se nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, esto es realmente extraordinario. Aquí el consejo es, acércate confiadamente al trono de la gracia. No tengas miedo. Ahora que sabes que Jesucristo es tu defensor, ahora que sabes que Jesucristo te comprende, te entiende, sabe tus debilidades, conoce tus caídas, acércate a Él confiadamente, porque vas a hallar misericordia, no vas a ser rechazado, vas a hallar gracia y oportuno socorro. Él te va a ayudar, jamás te va a rechazar, te va a condenar, porque Él ya fue condenado. No te va a condenar porque Él ya fue condenado. No te va a matar porque Él ya fue muerto. Él te va a perdonar. Por eso acércate a Él. No tengas miedo porque vas a encontrar socorro, perdón, misericordia, gracia. Por Él tenemos entrada, por la fe a esta gracia de la salvación, hermanos. Por Él hay esperanza, por Él hay gloria, por Él hay un mundo mejor en nosotros. Por eso hay esperanza. Por favor, recordemos siempre esto. No nos olvidemos. No nos olvidemos. ¿Está bien? Queridos hermanos,
¿Cómo no estar agradecido a Jesús por todo lo que ha hecho y sigue haciendo hasta ahora? Jesús no se quedó clavado en la cruz. Jesús no se quedó allí muerto en la tumba. Jesús resucitó porque tenía que completar su trabajo de salvación en nosotros. Él ascendió al cielo valientemente. Fue coronado por todo el cielo como el gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue recibido con aplausos y palmas por haber logrado la salvación de tu vida, de mi vida y de todo el mundo. Pero no quedó allí tampoco. Él ingresó al santuario porque tenía que cumplir todavía el final de nuestra salvación. Tenía que entrar al lugar santo, repartir su espíritu a su pueblo en esta tierra, luego entrar al lugar santísimo para hacer una obra de defensa, una obra de salvación, de intercesión en el lugar santísimo. Y eso es lo que está haciendo ahora. Amigos, todavía la intercesión se está dando ahora. Todavía hay perdón ahora. Hay gracia ahora. Jesús está ofreciendo lo que ha hecho, su sacrificio en este mundo, está ofreciendo ante el Padre. Está presentando por nosotros. Todavía la puerta de la gracia y de la salvación está abierta para todos. Para todos. Por eso el consejo es: acércate a Él. Acércate ante el trono todos los días. No dejes de hacerlo todos los días. Pero cuando Jesús termine esta obra en el lugar santísimo, saldrá del santuario para venir a recoger a sus hijos que están en este mundo y llevarlos con Él por la eternidad. Por eso, queridos amigos, aprovechemos el tiempo, aprovechemos la hora, aprovechemos este momento y consagremos nuestra vida a Él, porque en este momento se está realizando el día de la expiación, se está realizando el día del perdón. Hay oportunidad todavía. Es el arreglo de cuentas que se está haciendo ahora. Vamos a aprovechar este momento. ¿Está bien? No importa lo que has hecho en el pasado. Si estás vivo, todavía tienes oportunidad de perdón. El Señor quiere mantener tu salvación hasta el final, pero depende de ti que te mantengas tú también cerca de Él. Mantente cerca de Él. No desanimes, amigo. En ningún momento tú desanimes. No importa lo que pase. Tú sigue adelante. No importa lo que diga la gente. Tú sigue adelante. El Señor tiene grandes cosas para ti. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos. Gracias por amarnos. Gracias por estar siempre cerca de nosotros, a pesar de que nosotros como seres humanos nos corremos de ti, nos apartamos de ti, no queremos estar cerca de ti. Pero tú, Señor, estás allí siempre invitándonos: vengan, vengan, acérquense, arreglemos tus cuentas. Tú quieres arreglar las cuentas con nosotros, Señor, para que nuestra salvación sea una realidad al final. Señor, acompáñanos, hoy y siempre. Y Señor, nos entregamos en tus manos para que hagas tu obra en nosotros. Gracias por el estudio de hoy. Gracias por el repaso de toda esta semana, que hemos aprendido muchas cosas. Gracias, Señor. Abraza a todos los que están conectados aquí. Ayúdalos siempre, Señor. Ámalos siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, qué gusto haber estado con ustedes en este momento. Fue un placer acompañarlos como siempre. Yo quiero invitarlos para disfrutar del sábado. Disfruta del sábado al lado del Señor, al lado de la iglesia, y lleva estas enseñanzas que has aprendido a tu iglesia, a tus amigos, a tus hermanos, y enséñales esto, enséñales, compártelos. Opina allí qué es lo que has aprendido. Hazlo. Cuando tú enseñas, aprendes más. ¿Sí? Aprendes más. Y ahora, yo quiero, antes que te desconectes de la transmisión, yo quiero invitarte para que mañana, como todos los sábados, desde hace 3 sábados atrás,
mañana puedas acompañarme en la clase bíblica ahora. ¿Sí? En la clase bíblica, 6 de la mañana. Pero por favor, yo quisiera que me acompañes, porque yo a veces veo que tú no entras, no ingresas. Por eso te recuerdo ahora que mañana, todos los sábados, 6 de la mañana, estamos con la clase bíblica. Mañana cerramos el estudio del primer tema. Hemos dividido en 4 partes y hemos pasado 3 partes sobre las Sagradas Escrituras. Mañana estaremos haciendo un cierre muy bonito y por favor te invito para que te conectes mañana. 6 de la mañana estamos iniciando la clase bíblica edición virtual, edición especial. Por favor, acompáñame y sé parte también de la clase bíblica, así como eres parte de Lecciones que Transforman. ¿Puedo confiar tu presencia mañana? ¿Sí? Pon tu despertador. Pon tu despertador. El sábado es un día para levantarse temprano, encontrarse con Dios y ocupar ese tiempo de las horas del sábado para seguir aprendiendo. Yo mañana voy a estar contigo. ¿Está bien? Te espero mañana. Que Dios te bendiga. Comparte por favor este estudio. El Señor pueda siempre perdonar tus pecados, fortalecer tu vida y prepararte para encontrarse contigo. ¿Está bien? Bendiciones. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hoy me acerco a tu trono, mi Señor. Quiero entrar en el santuario celestial, donde está mi abogado intercesor, Jesucristo, quien ministra allí por mí. Que mi oración ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor. Que mi vida entera tú puedas cambiar por la gracia y la justicia de tu amor. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Que en el juicio ante el trono celestial ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, en la gracia y la justicia de tu amor. Que el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús y tu ley en mi vivir pueda guardar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios
Jesucristo